Hermanos, Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos iniciando el análisis de las iglesias del Asia Menor que están incursas en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Iniciaremos, como es lógico, con la iglesia de Sardis. He dividido por una cuestión de tiempo y estrategia pedagógica el mensaje que el Señor Jesucristo les dio en 3 exposiciones. La que corresponde el día de hoy titula así: Sardis, requiem para un moribundo. Sardis, requiem para un moribundo. Y antes de entrar a exponer sobre ellos, deseo hacer un recuerdo en línea general de algunas actitudes que van en contra del Evangelio de salvación y de edificación que debemos entregar. Por ejemplo, veneno para el Evangelio es vivir apegado a glorias pasadas, pensar que lo que hicimos bien ayer es más que suficiente para el hoy y el mañana. Y aquí el orgullo, la jactancia, el engreimiento, sobredimensionar los logros del ayer, simplemente descansar en los laureles y por ello volverlos descuidados es veneno, tanto en lo secular como en lo espiritual y lo material. De otro lado, el multifacético filósofo español Jorge Ruiz de Santayana, que murió a los 88 años en el año 1952, acuñó el siguiente pensamiento: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Puntualizo: el error y horror del ayer debería ser para nosotros augustos maestros. Recordemos que con respecto al Señor, tiene Él perfecta pedagogía y Él nos enseña mediante los hechos del ayer para aprender a mejorar en nuestra respuesta para las crisis que se nos presentan en el hoy y en el mañana. Romanos capítulo 15, versículo 4. Dicho esto, acumulemos algunos datos. Los habitantes de Sardis, pese a la opulencia que tuvieron, sumemos magníficas defensas naturales y una ciudad magistralmente fortificada, dado a el dinero que ellos tenían, perdieron su libertad en varias oportunidades, volviéndose vasallos de sus sitiadores. Por ejemplo, cuenta la historia que dicha ciudad fue conquistada por las tropas del rey persa Ciro porque sus defensores se confiaron demasiado, relajándose en la custodia, lo que fue aprovechado por los hábiles persas. Así fueron invadidos y con su rey Creso a la cabeza terminaron como vasallo de los persas. Pasa un siglo y más de lo mismo. Fueron ahora sitiados y conquistados por el griego Antíoco. La historia cuenta que luego de 14 días de asedio, que ya justificaba su fama inexpugnable, se le cayó parte de su armadura por un precipicio a uno de los defensores. Conocedor de la zona, bajó muy tranquilo a recogerla y regresó a su puesto, de hecho escalando por una ruta que ellos conocían para descolgarse con seguridad. Lo que hizo este confiado defensor estaba siendo observado por soldados del ejército griego que, usando esa ruta, sorprendieron por la espalda a los confiados defensores, tomando nuevamente la ciudad. Volviendo a repetirse la misma historia, se descuidaron y terminaron en vasallaje ante una potencia extranjera. Repito para que quede claro, cada vez que resultaron vencidos, hubo un mismo común denominador. Confiaron en demasía en su prestigio, en sus posesiones, en sus propias fortalezas y se olvidaron de lo obvio. No hay plaza ni fortaleza inexpugnable al 100%. Siempre hay una forma de violar la seguridad. Moraleja: tener confianza desproporcionada nos puede llevar a una segura derrota. Permítame unas breves interrogantes y respectivo reflexión. ¿Cuál fue nuestro triunfo el año pasado? ¿Recordamos con satisfacción lo que
hemos hecho? Pregunto, ¿son acaso malos los recuerdos de logros pasados? Respondo, de ninguna manera. Pero si nos conformamos con esto y bajamos la guardia en nuestro presente y no hacemos lo correcto que nos toca hacer, nos pondremos en peligro. Parafrasearé lo que se le dijo a Josué, que está registrado en el primer capítulo del versículo del 6 al 9. Parafraseando, esfuérzate, sé valiente, cuida tu vida moral para que puedas repartir bendición a los tuyos. El esfuerzo y mantener incólume la moral es para el hoy. Si nos descuidamos confiando en lo que hicimos en el ayer, si nos descuidamos pensando que las obras en que participamos en nuestro pasado son más que suficientes para triunfar, suficientes para oponer a la maldad que amenaza devorarnos, estaremos cimentando un camino hacia nuestra propia derrota. Solo la salvación del alma no está en juego, pues depende y está resguardada por la Trinidad en pleno. Salmos capítulo 62, versículo 1, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9, Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Pero todas nuestras demás fortalezas, si nos confiamos, si nos descuidamos, las podemos perder. Todo necesita esfuerzo pío cotidiano. Hablando ahora específicamente de nosotros, los nacidos de nuevo, permítame recordar juntos las comparaciones que hizo el apóstol Pablo. Él resaltaba el constante y metódico entrenamiento del atleta olímpico. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. Y del legionario siempre presto con su armadura. Efesios capítulo 6, versículo 11. El apóstol usa estas figuras literarias en paragón y estimula a los creyentes para que hagamos como ellos, esfuerzo y dedicación continuo y confiar y estar listos para usar las herramientas, armadura que Dios nos entregó. La constancia, hermanos míos, no se nutre del ayer, no del prestigio del pasado. La constancia es persistencia en vivir apegados a los métodos escriturales para fortalecernos para el momento de la prueba, para el momento de la tentación, que en sí nunca sabemos en qué momento particular golpeará nuestra vida. Sin más preámbulo, vayamos a las Escrituras. Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Y por favor pongan un separador, porque ahí fue nuestra lectura bíblica. Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 en su segunda parte y el versículo 2. Y a mi voz, por favor, repetimos uno de esos dos versos. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 en su segunda parte. Y la palabra del Señor dice así: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Repitamos, por favor, el versículo 1 y en su segunda parte. 1, 2, 3. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Palabra de Dios. Por favor, permítame guiarlos en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, Señor, todos los que están escuchando, todos los que escucharán este mensaje, todos deben de comprender, mi Dios Santo, lo que
comprendemos los expositores. Señor, que ninguno de nosotros es digno de predicar ni enseñar el Evangelio. Gracias, Señor Yahvé, porque usted está permitiendo que hoy sea su mensajero. Hable, Señor. Permita que el trabajo que he confeccionado para entregárselo a usted, Señor, sea aquilatado por mis hermanos y a mí me haga recordar, Señor, quién soy y qué debo hacer para su gloria y su honra. Así le suplicamos, así le pedimos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. A Sardis, como a todas las iglesias del Asia Menor, el Señor les dice: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Indicativo claro que el Hacedor sabe todo lo que ocurría al interior de esas congregaciones y de todas las congregaciones suyas a todo lo largo de la historia de la humanidad. Pero ojo que a Sardis no le da ningún elogio, como hasta ahorita estamos acostumbrados a ver con las iglesias del Asia Menor que hemos tratado en el capítulo 2. Pero eso sí, los alienta. Repito, no dice nada bueno de ellos, nada por rescatar, nada que signifique una virtud sobresaliente de comportamiento en ellos. El análisis para Sardis asemeja a un requiem para un enfermo terminal con grandes probabilidades de dejar de existir, que ha llegado a ese estado. De hecho, si no hay ningún elogio, es por su propia dejadez. Repito, no por falta de apoyo del Espíritu Santo. Tampoco se relata aquí que existe un ataque elaborado de nuestro enemigo espiritual, pero se deduce de que al no haber ningún elogio, que lo que a ellos les estaba sucediendo tiene razón principal su dejadez, su confianza en el ayer. Leamos lo que resta del versículo 1. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Recordemos que cada figura literaria que ilustra la realidad espiritual de las iglesias del Asia Menor tiene mucho que ver con su propio contexto histórico. El mensaje a Sardis no es ajeno a esta técnica divina. De ahí la importancia de conocer la historia y cultura de cada una de las iglesias del Asia Menor que son analizadas por el Señor. De hecho, para poder aquilitar en una mejor dimensión lo que de ellas se está escribiendo. Al parecer, ellos repetían los defectos de sus mayores. Estaban siendo despreocupados en analogía, confiando en su reputación eclesial, probablemente justamente ganada, y se despreocuparon de tal manera que el Señor les dijo que asemejaban a un muerto. Así como las riquezas y las murallas de la ciudad de Sardis deslumbraron al mundo antiguo, es muy probable que la reputación de la congregación de Sardis, un acumulado de su pasado y actividades recientes, engañaba a la cristiandad de aquel entonces, de otras comunidades, pero al parecer también el grueso de la propia congregación de Sardis estaba engañada. El Altísimo, mediante su omnisciencia, les dijo así: tienes nombre que vives y estás muerto. Repito, todos engañados por el lustre de su pasado y probablemente también por su actual activismo. De hecho, el demonio contento, complacido por lo que sucedía en Sardis, que ellos mismos se metían cada vez. No sabemos en sí cuál actividad fue la que le dio buena reputación, pero podemos hacer una somera relación de circunstancias en la actualidad que sí o sí dan reputación a cualquier organización cristiana ante los seres humanos. Veamos, por ejemplo, que gocen de una buena economía, que ayuda mucho para cualquier actividad que se programe realizar.
continuos eventos evangelísticos, disque de avivamientos, cursos, seminarios, campaña de ayuda material dirigida a la comunidad, multiplicación rápida y sostenida de la membresía, caras nuevas, asientos casi totalmente llenos y que rápidamente suman oficialmente obreros con grandes deseos de trabajar. Es muy probable que una mixtura de algunos de los puntos relatados que podemos ver en el hoy ocurrieron en el ayer en Sardes. En consecuencia, muy probablemente fue admirada por otras congregaciones del Asia Menor y probablemente de muchas más del mundo antiguo. Hay congregaciones que a ojos extraños se ven pujantes, crecientes, muy vivas. Esas de que, por ejemplo, dicen vivir en avivamientos continuos, que se siente muy bien por hacer y hacer y hacer grandes concentraciones. Y hay algunas que traen artistas de género cristiano, realizan conciertos que tienen una muy buena cobertura con los medios de comunicación y en las concentraciones que hacen usan títulos rimbombantes para llamarle a esas reuniones y de hecho tienen oradores que tienen excelente oratoria. Pero Jesucristo tiene ojos perfectos y ve la verdadera dimensión de cualquier congregación. Nuestro Señor no se deja engañar ni impresionar por una fachada de éxitos ni por el marketing. Y Él, así como a la iglesia de Sardis, usa lo que ocurrió en ayer para que nosotros, toda la cristiandad, nos analicemos y que nos demos cuenta si estamos como moribundos espirituales recordando dichos que no son comunes. No todo lo que brilla es oro. Ahora, la pregunta es, ¿y cuándo puede llegar a ocurrir estos casos? Por favor, permítame decirle, cuando la palabra del Señor es rebajada y continuamente así, es paso previo para la corrupción, para la muerte espiritual de cualquier congregación. Predicar para que todos estén tranquilos, predicar para atraer gente, predicar para mantenerlos en la membresía a toda costa. Es el preámbulo para que una congregación solamente parezca viva, pero en sí, en serio peligro de morir lentamente, porque lo que aviva la fe, lo que nos hace tomar decisiones pías para el Señor, es la palabra del Señor, cuando es predicada correctamente y cuando los que exponen tienen una vida que no está fuera de la sintonía de la santidad que el Señor desea en que anden sus hijos. Por favor, leamos ahora Apocalipsis, capítulo 3, versículo 2. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 2, en su segunda parte. Dice así: y afirma las otras cosas que están para morir. Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Surge un interrogante, una duda, con respecto de la última parte que leí. ¿Es que acaso nosotros los creyentes podemos hacer algo perfecto? El sentido de la tercera parte del versículo 2 que he leído, lo vuelvo a repetir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El sentido no es señalar que hay creyentes que realizan obras perfectas y creyentes que realizan obras imperfectas.
Las obras imperfectas que aquí se refiere no es en sí por las obras en sí, sino si ellas no están conformes a la fe y a la doctrina que a Dios le agrada. En sí, no hay nada de malo en tener muchas actividades. La cuestión está en agradar a Dios y no forzosamente a los hombres. Repito, el problema es cuando se rebaja la palabra del Señor y se deja de instar a la congregación que intenten ser amigos del Señor Jesucristo. ¿Cuándo llegamos a ser su amigo bíblicamente hablando? Cuando obedecemos la palabra del Señor. Ojo, que no les dice en ningún momento, ¿ya?, que han dejado de existir. Versículo 2. Versículo 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aquí es un juego de palabras, no para decirle en sí que ya no existen, que han dejado de respirar, que han dejado de pensar. Está que se sitúa en el ambiente espiritual. De hecho, hermanos míos, tenemos que comprender una lógica. Mientras hay vida física, en este mundo hay esperanza. Recordemos que el mensaje que se le ha entregado al ángel, que es aunque hay varias teorías de qué significa este ángel, la más cristocéntrica, la más cercana a nuestra forma de ver el evangelio, es que le está hablando al pastor principal. Y de hecho, si le está hablando a él como dirigente espiritual de primera instancia en esa congregación, debería poner las barbas en remojo, pues hay una característica general en todos los mensajes del Asia Menor, ¿no? Que les entrega el mensaje, les habla del arrepentimiento y les hace ver que las visitará para disciplinarlos si hacen caso omiso a su mensaje. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 3, en su segunda parte. Pero si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No es una referencia a su segunda venida, sino es una referencia de que él nunca ha perdido el control de las congregaciones, de sus congregaciones, y que él disciplina cuando cree conveniente. Lo que se desea resaltar, lo que debemos puntualizar, es que estaban más cerca del fracaso que del éxito espiritual, que estaban más cerca de la podredumbre y putrefacción que del triunfo ministerial, que proyectaba más sombra que luz del Evangelio del Señor Jesucristo. En fin, que estaban cerquísima del desastre total y no se daban cuenta, cegados por sus propias luces de neón que no eran garantía de nada. Esta segunda idea que hay que resaltar, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, tiene de hecho relación con rebajar la doctrina y rebajar las sanas prácticas que derivan de ella. La verdad que debemos tener presente, vuelvo a repetir, que la fachada del hoy y el prestigio del ayer nada valen cuando los métodos de Cristo son dejados de lado, como que son despreciados. Un descuido que sí o sí traerá malas consecuencias. Creo que todos desean ver crecer a su congregación, pero agregar por agregar cosas del mundo para atraer personas o suavizar el mensaje o dejar que cada uno haga las prácticas que desean, pese a que ven en contra de las prácticas pías que derivan del Evangelio, es un precio muy caro por pagar. Dios bendito, jamás pase esto en esta congregación. La palabra fuerte es eficaz. La palabra amorosa es eficaz. La palabra de Dios es lo que da esperanza y hace crecer la fe. No rebajemos el mensaje. El estilo del expositor, el idioma que habla,
si habla inglés, si habla alemán, si habla japonés, si no se expresa muy bien en el castellano, dado a sus raíces andinas, todo eso es secundario. Lo que interesa es que la aplicación sea correcta, que diga lo que dice la palabra del Señor y repito, que el mensajero viva acorde a la moral que a Cristo le agrada. Ambas expresiones. Tienes nombre de que vives y estás muerto y no he hallado tus horas perfectas delante de Dios, fueron palabras sumamente duras, pero en base al amor divino, pues deseaba el Señor que despierten de su letargo, para que se den cuenta que estaba muy cerquita a caer al barranco y ya no parar hasta el fondo. Las palabras duras del Evangelio no son para menospreciar, ni para neutralizar, ni para sentenciar. Recordemos, mientras hay vida, hay esperanza. Nuestro Dios es paciente en espera de un cambio de actitud de aquellos que pelean contra Él y un cambio de actitud de sus hijos cuando están como dormidos. Su amor perfecto es hacia toda la raza humana, sean creyentes o no lo sean. Hizo que en las Escrituras esté plagado de llamados al cambio de rumbo de vida, al arrepentimiento, al nuevo comienzo, a poner fin a la caída libre, lejos de su forma pía de hacer y de ser. Recordemos nuevamente, si aún tenemos vida, es porque aún hay esperanza. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. La palabra del Señor dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos le tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El tercer dicho, sumamente fuerte. Leamos ahora Apocalipsis, capítulo 3, versículo 2, por ahora centremos nuestra mirada en la primera parte. Afirma las otras cosas que están para morir. Ya hemos afirmado que la misericordia de Dios también se trasluce por las nuevas oportunidades que da. Centremos nuevamente en la congregación de Sardis, que asemejaba a un moribundo desgastado, y preguntémonos lo siguiente: ¿una situación como la descrita sucede de la noche a la mañana? ¿De la noche a la mañana las personas están para morir? ¿De la noche a la mañana las cosas están para ser desechadas? Comparemos la situación descrita con la de un desahuciado a punto de morir por una enfermedad crónica. ¿Aparecen acaso al último momento los síntomas de la enfermedad? ¿O en ambos casos son producto de un proceso en el cual se va notando de alguna forma las fases o las etapas negativas que se van presentando de poco a poco? La respuesta lógica es que un enfermizo no se genera de la noche a la mañana. Otro ejemplo en algo material: la polilla que vence a los muebles siempre puede ser notada con suficiente tiempo de anticipación. Y si se nota, y si nos damos cuenta el descenso espiritual que estamos teniendo, si nos damos cuenta que la polilla, ¿no?, se está sentando en algún tipo de madera, se tiene que tomar cartas en el asunto, en una enfermedad, en una que la madera se esté malogrando, y no debemos estar apegándonos tanto a lo hermoso que se ve o a lo hermoso que era, porque aquel que no intenta enmendar lo que se da cuenta que se va desgastando, que se va deteriorando, puede esperar mucho y solamente ver un desenlace fatal. No es bueno vivir pegado a lo hermoso del ayer y despreocupadamente
no prepararnos ni curarnos de salud en el hoy para los dilemas del mañana. De otro lado, se engaña a la asamblea, se engañan los pastores, si pensamos que el simple activismo es barrera efectiva contra el pecado. El activismo sin la verdad escritural y sin el amor correcto de Dios solamente genera expectativas, espectáculo, prestigio ante los ojos humanos, pero el fin es predecible cuando la doctrina se rebaja. Lo único efectivo para vencer al maligno que esté atento para devorarnos es la obediencia a la palabra de Dios. Hablo de ser sumisos a las recetas escriturales. ¿Y cómo podrían si los predicadores y maestros se dedican a divertir, a evitar que se vayan, dejan de predicar con la fuerza que se requiere para condenar el pecado y dejan de enseñar lo que se debe de enseñar? No hay un tercer camino. La aplicación de la verdad escritural conduce al triunfo ministerial y el fracaso está asegurado si dejamos de lado la verdad expresada por la palabra del Señor. Surge otra interrogante. Exactamente, ¿qué ocurrió en Sardis? ¿Cuál fue la doctrina y usanza que se propagó entre ellos? Las escrituras callan. A diferencia del análisis que se le dio hasta ahora a las otras congregaciones, en esta porción de Apocalipsis no se habla de grandes herejías ni prácticas innobles con que fueron atacados. Con Sardis no fue así. Sabemos que no vigilaban, que se descuidaron y de hecho, siendo la mayoría sin Cristo, era una congregación débil, aunque muchos creían que eran sumamente fuertes. Serios, y esto último que estoy diciendo es a mérito de serios estudios bíblicos de maestros ortodoxos, por ejemplo, MacArthur, Carballosa y otros del mismo corte, que llegan a la conclusión que la mayoría de los congregados de Sardis eran personas no regeneradas. De ahí su debilidad. Si así, ahí radicaba el problema mayúsculo. Corazones no regenerados, sepulcros blancos. Y ellos no lo sabían. Creían que lo fundamental era congregar y ser reconocidos por todos los integrantes de la prestigiosa comunidad cristiana que los rodeaba. Ahora, pero es que todos eran incrédulos, porque eso podemos darnos cuenta de que un gran problema si la mayoría no son creyentes, pero en una congregación de Cristo, ¿es que no hay creyentes acaso? No estoy que me refiero en este momento a eso. Lo que me estoy refiriendo, que el problema mayúsculo, porque con todos los seres que congregan en una congregación, lo fundamental no es el activismo. Lo fundamental es no decir yo pertenezco a tal comunidad. Lo fundamental siempre era, es y siempre será rendir el corazón a Jesús y aceptarlo como Señor y Salvador personal. Si no, aquel que no hace eso está engañado. Y Jesucristo le dijo su verdad. Tienes nombre que vives y estás muerto. Y con respecto de lo que hacen los que no han nacido espiritualmente, no he hallado tus horas perfectas delante de Dios. Pero recordemos, de hecho, que ahí también había nacidos de nuevo. Repito, si no se recibe a Jesús como Señor y Salvador personal, todo trabajo es en vano. La mayoría eran religiosos sin raíz en el Señor, personas que tenían una apariencia espiritual agradable, cuando en realidad iban camino al infierno. Pero el mensaje, vuelvo a recalcar, se le entrega al pastor. Y de hecho, ahí hay un grupo de verdaderos creyentes, un remanente. Y eso es fácilmente deducible al leer Apocalipsis, capítulo 3, versículo 4. Vayamos por favor a las escrituras. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas,
porque son dignas. Sobre el trabajo de este remanente y que le correspondía conjuntamente con su pastor, versaremos en la próxima entrega. Recordemos que en toda iglesia de Cristo hay 3 grupos. Primero, los creyentes que tienen una buena intimidad con el Señor. Segundo, creyentes que han menguado, que tienen que despertar. Tercero, congregantes que aún no claudican a Cristo. En verdad, su servidor nunca ha estado trabajando o sirviendo o congregando en una iglesia donde la mayoría sean incrédulos. Pero si así, donde hay un pastor, de acuerdo al corazón del Señor, tendrá que luchar por todos los que ahí congregan y buscar a los que lo pueden ayudar. Pero para nada lo faculta a rebajar los estándares del cristianismo. Nada lo faculta a dar carta blanca para que la moral que a Dios le agrada sea rebajada, sea este u otro caso, en línea general. En toda iglesia del Señor siempre hay mucho por hacer. Repito, si hay un pastor, de acuerdo con el corazón del Señor, ya en algún momento detecta los problemas existentes y necesita mucha ayuda. Esforcémonos por ayudar. El Señor así lo demanda. La verdad que ya no tengo las fuerzas de antes. Tengo 67 años y me pesa todo lo que hago, pero no me voy a dejar. ¿Y usted se va a dejar? Tengamos cuidado. El resto de las exposiciones, que faltan 2, hablaremos de este remanente, hablaremos de la obra que todavía falta realizar y del posible resultado, que digamos, ¡aleluya! Fulanito de tal cambió su vida. Que la gloria sea para el Señor. Pero todo eso implica un trabajo constante de aquellos que han decidido luchar por la gloria y la honra del Señor. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial. Señor, qué fuerte la situación de esta congregación. Estar en un sitio, mi Señor, donde la mayoría son incrédulos, Señor. Qué fuerte. Pero no corremos a los problemas, Señor. Señor, yo le doy gracias porque sé que no es el caso de esta congregación, Señor. Pero qué fuerte, Señor. Señor, la verdad que cada iglesia tiene sus propios problemas. Ayúdenos, Padre, en los problemas que tenemos acá. Denos fuerza, Señor. Ayúdenos, Señor, para que podamos ser como Josué, Señor. Que nos esforcemos, que seamos valientes, que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, porque, Señor, somos sus hijos y usted nos ha puesto en esta congregación para repartir bendición. Ayúdenos, Señor, para que los problemas no nos amilanen. Ayúdenos, Padre. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.